El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos avanzando en el capítulo 7 y a medida que avanzamos, versículo por versículo, estamos encontrando una confesión amplia, sincera y de corazón que está haciendo Pablo frente a la naturaleza del pecado y lo que él encuentra en él mismo. Y lo que me llama la atención de este capítulo es que Pablo no es un fanfarrón, no es un fanático, sino una persona que abre su corazón para hacernos ver la realidad de lo que él, todo un hombre de Dios, conocedor de la palabra, un hombre experimentado en quebranto, en sufrimiento, con una intimidad tan grande y constante con Dios, con el Espíritu Santo, pero no obstante él reconoce la debilidad del ser humano, la carne, aquello que hay en nosotros, aquellas situaciones con las cuales luchamos mientras estamos en vida, porque seguimos siendo humanos, seguimos teniendo pensamientos, seguimos teniendo luchas, seguimos siendo tentados, seguimos frente a la situación, expuestos en la vida. Por eso él dice, aquí estamos en el capítulo 7, pero ahora hemos muerto a la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu y no servimos ya a la antigua manera de la ley escrita. ¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no. Pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de mí, de la ley, usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando sí conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida, me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Eso está el verso 11. Así que estamos viendo a un Pablo aquí que abre su corazón para contarnos cómo ha sido todo este proceso, cómo ha sido toda esta situación, cómo ha asimilado él este nuevo pacto. Recordemos que el apóstol Pablo viene, tengo que decirlo así, desde el Antiguo Testamento, él conoce, ya viene, no aparece en las páginas de la Biblia, en el Antiguo Testamento obviamente, pero aparece ya en el Nuevo, en los Evangelios. Justamente el día que están apedreando a Esteban, él ya está allá, ahí está empezando el libro de los Hechos, él está en todos esos lugares por ahí, pero posteriormente nos lo presentan a nosotros como un hombre perseguidor de la iglesia, un acérrimo cumplidor de la ley del antiguo pacto que creía que realmente el hombre era salvo por cumplir la ley, sabiendo que hasta ahora no había sido así, pero él como todo un maestro de la ley, como todo un rabino, como todo un escriba y fariseo, entrenado a los pies de un ilustre teólogo del momento como era Gamaliel. Era un hombre con un conocimiento muy grande, muy vasto, era una autoridad, si se quiere el término, para su momento. Pero ahora, en medio de toda esta situación religiosa que está viviendo, donde presume ser un guardador de la ley, un guardador del día de reposo, un hombre apegado a la ley, que por la ley podía definir lo que era pecado y lo que no era pecado, de un momento a otro sufre una experiencia, experimenta algo grande y trascendental que lo transforma y lo cambia. Y ahora tiene un encuentro con Cristo Jesús, quien le habla. Y a partir de ese momento la vida de Pablo cambia. Y ese Pablo tiene una lucha muy grande ahora, porque antes no se consideraba pecador. Antes se consideraba un hombre guardador de la ley. Antes se consideraba una autoridad. Ahora, después que tiene este encuentro con Cristo Jesús, ahora está escribiendo con un corazón humilde y nos está contando a nosotros una situación grande que se presenta. Por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí.
El pecado se aprovechó de la ley usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes, mira, yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. ¿Por qué? Porque al encontrar arreglado ya, la ley dice esto no, esto no, esto no, entonces se despierta la intención de hacerlo, es decir, de quebrantar la ley, pasar por encima, y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Y cuando uno lee todo ese juego de palabras y todas esas ideas, dice, pero yo realmente no entiendo de qué santidad habla Pablo, de qué muerte habla Pablo, de qué vida habla Pablo, de qué situación habla Pablo. O sea, ¿qué es lo que Pablo está tratando de enseñarle a los romanos? Porque si nosotros vemos esa realidad, entonces un hombre que está escribiendo esta epístola, podría decirse así ligeramente, no, pues es un hombre que tiene una lucha muy grande con el pecado, no tiene autoridad para escribirle y decirle al pueblo de los romanos allá que están viviendo en Roma y diciéndonos a nosotros hoy por hoy en nuestro tiempo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero no se preocupe, no se afane, este capítulo 7 es así, nos lleva a nosotros y cada vez nos está mostrando mayormente la debilidad de él como hombre, pero está exaltando el poder y la unción del Espíritu, está exaltando la obra de Dios en la vida del hombre. De manera que cuando pasamos al capítulo 8, ahora vamos a encontrar que Él está cambiando completamente el discurso. Y si el capítulo 7 avanza y sigue avanzando y mostrando como una víctima del pecado, como alguien que es dominado por el pecado, como alguien que no tiene la fuerza, la resistencia y la capacidad de resistir la tentación, en el capítulo 8 nos va a mostrar otro perfil. Y es que esa es la realidad de los hombres de Dios, la lucha que se tiene diariamente, pero no por ello entregarnos y darnos por vencidos. Pero reconocer la necesidad que tenemos de Dios nos hará cada día más fuertes. Reconocer la necesidad que tenemos de acercarnos a Él, de humillar nuestro corazón, de analizar nuestras debilidades, de tener en cuenta aquello por lo cual podríamos en cualquier momento ser débiles y ser tomados por presa del enemigo. Cuando reconocemos eso, nosotros nos fortalecemos, porque ahí es cuando podemos acudir delante de Dios para que Él pueda potenciar nuestra fe, darnos la fuerza, el ánimo y el valor. Porque recordemos, caballeros, damas, que sigamos al Señor no significa que tengamos ahora ese sello y esa garantía de ser hijos de Dios, no significa con ello que dejamos de ser seres humanos, que dejamos de ser personas almáticas, que dejamos de sentir, de pensar o de desear. No. Estamos en la lucha permanentemente, pero hay una fuerza superior del Espíritu de Dios en nosotros que nos guía, que nos da la fuerza para seguir adelante. Por eso declara, y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo fue muerte. ¿Por qué? Porque él estaba entregado al cumplimiento de la ley y pensaba que eso era todo. Pero es precisamente en el cumplimiento de esa ley y de esa mente absurda que él entra en conflicto con el nuevo pacto. Porque entonces está persiguiendo a quienes tuvieron una mente no tan pródiga como la de él, llena de conocimientos de la ley y todo lo demás, y de tantas filosofías y de tantas cosas que lo tenían empoderado a él. Y hay gente con una mentalidad mucho más sencilla y abierta que logró entender el pacto, el nuevo pacto, y aceptaron. Recordemos que ese primer discurso de Pedro trajo como consecuencia y como resultado la conversión de 3,000 personas que lograron entender esto. Y Pablo, aún con todas sus letras y su conocimiento, no lo entendió hasta cuando le fue revelado, cuando Cristo se le presenta y él tiene esta experiencia con él. Bueno, amigos, tiempo para orar y mañana continuaremos esta reflexión en el capítulo 7. Muchas gracias, Señor, porque esta palabra cada día se presenta más interesante, porque nos lleva a entender nuestra condición humana, nuestra condición espiritual, pero también la ayuda que viene de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.